En Génesis 29, Jacob trabaja durante años para casarse con Raquel, pero es engañado por su tío Labán y termina casado con Lea. Jacob se enfrenta a la dura realidad de servir a Labán durante 14 años para ganarse el amor de Raquel, mientras Lea, a pesar de ser la primera esposa, lucha por el afecto de Jacob. Génesis, capítulo 29. Jacob continuó su camino y se fue a la tierra de los orientales. Vio un pozo en el campo, y allí había 3 rebaños de ovejas echados junto a él, porque de aquel pozo abrevaban los rebaños. Había una gran piedra sobre la boca del pozo. Cuando se reunían allí todos los rebaños, rodaban la piedra de la boca del pozo, abrevaban las ovejas, y luego volvían la piedra a su lugar sobre la boca del pozo. Jacob les dijo: hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron: somos de Harán. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nahor? Ellos respondieron: lo conocemos. Él les dijo: ¿está bien? Y ellos respondieron: está bien, y he aquí que Raquel, su hija, viene con las ovejas. Él dijo: he aquí que aún es de día, no es tiempo de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e ide a apacentarlas. Ellos respondieron: no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y se quite la piedra de la boca del pozo, entonces abrevaremos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, llegó Raquel con las ovejas de su padre, porque ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, se acercó Jacob, rodó la piedra de la boca del pozo y abrevó las ovejas de Labán, hermano de su madre. Luego Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob contó a Raquel que él era pariente de su padre, hijo de Rebeca, y ella corrió y lo contó a su padre. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Y Jacob contó a Labán todas estas cosas. Labán le dijo: ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y estuvo con él 1 mes. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lía y el nombre de la menor, Raquel. Lía tenía los ojos apagados, pero Raquel era de bello semblante y hermosa. Jacob amaba a Raquel, y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió: mejor es que te la dé a ti que a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Pero al llegar la noche, tomó a su hija Lía, y se la llevó a Jacob, y él se unió a ella. Labán dio su sierva Silpa a su hija Lía como sierva. Por la mañana, vio Jacob que era Lía, y dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te serví por Raquel, ¿por qué, pues, me has engañado? Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y te daremos también la otra por el servicio que harás conmigo otros 7 años más. Jacob lo hizo así, y cumplió la semana de aquella, y Labán le dio por mujer a Raquel, su hija. Labán dio su sierva Bilha a su hija Raquel como sierva. Jacob se unió también a Raquel, y amó a Raquel más que a Lía. Y sirvió a Labán otros 7 años más. Viendo Yahvé que Lía era despreciada, le concedió hijos, mientras que Raquel era estéril. Concibió Lía y dio a luz un hijo, y lo llamó Rubén, porque dijo: Yahvé ha visto mi aflicción, ahora me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: porque Yahvé oyó que era despreciada, me ha dado también este. Y lo llamó Simeón. Concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y dijo: ahora mi marido se unirá más a mí, porque le he dado 3 hijos. Por eso lo llamó Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Yahvé. Por esto lo llamó Judá. Y dejó de tener hijos. Ahora, vamos a evaluar lo que aprendimos del capítulo.
También, te invitamos a ver otros videos similares que tenemos para ti en esta sección de acá arriba. ¿Cómo conoció Jacob a Raquel? ¿Cuántos años trabajó Jacob para casarse con Raquel? ¿Qué sucedió la noche de la boda entre Jacob y Raquel? Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale click a la campanita para estar informado sobre nuevos videos. Esto nos ayuda a continuar con este canal.